Y el premio al mejor rescate en un edificio en llamas es para... La justiciera Esmeralda. La verdad es que no me lo esperaba. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El premio al mejor uniforme de superhéroe es para... El hombre titán. Quiero dedicar este premio a mi padre, el gladiador enmascarado. Él fue quien me enseñó a coser a máquina. Y el premio al mejor supervillano es para... El profesor Satán. Este premio es un estímulo para mi carrera. Y os prometo que el año que viene os arrodillaréis ante mí. Gracias. ¡Os odio! Y ahora, uno de los premios más importantes de esta velada. El premio al mejor grupo de superhéroes es para... ¡Los Inmutantes! Bueno, realmente ha sido un año muy importante para todos nosotros. Hemos conseguido vencer al Duque de Ladrillo y también... ¡Alto! ¡No pueden recibir ese premio! ¿Quién es? Soy Man Woman y voy a acabar con los inmutantes. Alerta inmutantes. Tengo aquí unos documentos con pruebas de que los inmutantes piden dinero a cambio de sus actos heroicos. ¡Han cobrado por combatir el mal! ¡Ay, Dios mío! ¡La madre que me parió! Comienza la vista a puerta cerrada. La señorita Man Woman, aquí presente, hace uso de su derecho a desafiar al grupo Los Inmutantes, acusándoles de haber incumplido el artículo 24.2 de la Ley Orgánica del Superhéroe, por el cual un justiciero no podrá recibir ningún tipo de salario, emolumento o regalo a cambio del ejercicio de la ayuda al inocente. ¿Cómo se declaran los acusados? ¡Protesto! No puede protestar, aún no hemos empezado. Entonces no protesto. Llamo a declarar a mi primer testigo, don Gundemaro Portland. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Con la venia, señoría. Me gustaría saber sobre qué libro jura el testigo. La guía telefónica de Albacete. Eso me había parecido. Estaba colgando de un andamio a 7 pisos de altura y cuando estaba a punto de caerme, recordé las palabras del bardo de Stafford. La muerte es ese país desconocido, del que no vuelve ningún viajero. Pausa dramática. Entonces llegaron los inmutantes que me salvaron, pero luego me pidieron que les pagara. ¡Qué sinvergüenzas! Impresionante testimonio, don Gundemaro. No hay más preguntas. Es el turno de la defensa. Señor Portland, ¿dónde se encontraba usted el día de... ¡Protesto! ¡La defensa está acosando al testigo! Se acepta. Este tribunal no tolerará esa actitud. El testigo puede retirarse. Llamo a declarar a mi siguiente testigo, don Sisenando Hewlett-Packard. Señor Hewlett-Packard, ¿a qué se dedica usted? Vendo impresoras. ¿Es cierto que, como afirma en esta declaración jurada, tuvo que pagar 124,50 € a los inmutantes por defenderle de unos atracadores que querían robarle en un callejón oscuro? No. Quiero decir, sí. ¿Y le dieron alguna explicación que justificara este desembolso? No. Gracias, don Sisenando. Su testigo.
Don Sisenando, ¿sería usted tan amable de decirme, si no es mucha molestia? ¡Protesto! La defensa está siendo asquerosamente amable con el testigo. Se acepta. Este tribunal tampoco tolerará esa actitud. Toma. Protesto, señoría. La acusación aún no ha presentado ninguna prueba tangible de nuestra culpabilidad. Precisamente aquí tengo una cinta de vídeo 2000 que quisiera presentar como prueba A de la acusación. ¿La prueba es la cinta o lo que tiene grabado? Lo que tiene grabado, Majestad. Pues vamos a verlo. Gracias, inmutantes, por haber salvado a mi gatito. No nos dé las gracias, señora. Son 50 euros por nuestra ayuda. ¿50 euros? Pero si ustedes son superhéroes, ayudan a la gente sin esperar nada a cambio. Pues nosotros sí cobramos. Nos la asuda el artículo 24/2 de la Ley Orgánica del Superhéroe. Y si no nos paga ahora mismo, le quitamos el gato. Eso, quítale el gato. Ja, ja, ja. No, mi pobre gatito no. Protesto. Traiga aquí el gato. No, no, no. Protesto. Que traiga aquí el gato de los cojones. Protesto. Se ve a la legua que esos son marionetas con nuestras caras. Quizá la defensa quisiera contar con la autentificación de un perito. Por supuesto que quisiera. Llamo a declarar al perito don Sisenando Hewlett-Packard. Un momento. Este es el tío de antes, el que no hacía más que mirarse las manos. El señor Hewlett-Packard, además de vender impresoras, también es perito judicial. ¡Amo, no me jodas! Señor Hewlett-Packard, ¿en su experta opinión es auténtico el vídeo que acabamos de ver? Sí. Una vez ha terminado la acusación, es el turno de la defensa. Llamo a declarar a la testigo de la defensa, la señorita Hipólita Fuentefría. Señorita Fuentefría, ¿sabe usted por qué la he llamado a declarar? No lo sé. ¡Más alto! ¡Que la oigan todos y cada uno de los miembros del jurado! Aquí no hay jurado. Lo que sea. ¿Que no lo sé? La he llamado a declarar porque es usted zurda. Y a mí los zurdos siempre me han traído suerte. Su turno. De modo que es usted zurda. En ese caso, supongo que no tendrá problema en escribir algo con la mano izquierda. ¿No es usted zurda? ¿Y qué pongo? Pues me gustan los cacahuetes. A mí también. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Es usted realmente zurda? No. No lo soy. Si apenas sé escribir con la derecha. Queda demostrado que la testigo no es zurda y por tanto no puede traer suerte a la defensa. No hay más preguntas. A la vista de las pruebas y testimonios presentados, declaro a los inmutantes culpables de todos los cargos y los condeno a pagar una multa de 10.000 euros. Tienen 20 días para hacerla efectiva o quedarán inhabilitados como superhéroes. Ya está. Los inmutantes están acabados. Has hecho un buen trabajo para nosotros. Cuando quieras puedes pasar por la oficina central y te darán un calendario de recuerdo. Lo que quiero es lo que acordamos. Cancelar la hipoteca de mi empresa, subir el interés de mi depósito a plazo y una cuenta sin comisiones. Eso no va a ser posible. ¿Cómo que no? Aquí tengo un contrato firmado. Sí, pero la letra pequeña anula el contrato. ¿Letra pequeña? Aquí no hay ninguna letra pequeña. La letra pequeña está debajo de la grapa.
Los bancos no nos hacemos ricos cumpliendo lo prometido. Han cancelado el cómic. También han cerrado la línea de figuras de acción de los inmutantes. Y todo el merchandising. ¿Y el anuncio ese que íbamos a hacer de los yogures? Nos hemos quedado sin ingresos. ¿Y de dónde vamos a sacar los 10.000 euros de la multa? Yo he ido al banco y no nos conceden el préstamo. Malditos bancos. Si pudiera los haría saltar todos por los aires. Me parece que esto es el fin de los inmutantes. Mirad, en el cielo. La mal señal. ¿Tú? Sí, yo. Dejad que me explique. Lo que hice fue para salvar mi empresa, pero he sido tan engañada como vosotros y también lo he perdido todo. Por eso os he convocado aquí. Propongo unir nuestras fuerzas para vencer a nuestro enemigo común. ¿A quién te refieres? Mirad. Fui contratada por Rodrigo Altamar para acabar con vosotros. Es el presidente de la Confederación de Banqueros, el propietario del Banco Rapaz y uno de los hombres más poderosos del país. Pero Altamar tiene una debilidad que muy poca gente conoce. Le gusta apostar en combates de bádminton definitivo. Incluso tiene su propio equipo. Pero el bádminton definitivo es ilegal. Sí. Fue prohibido por su brutalidad. Aún así, todos los fines de semana siguen celebrándose combates al margen de la ley. La apuesta mínima son 10.000 euros. Retando al equipo de Altamar, podríais pagar vuestra multa y yo ajustaría cuentas con él. No hemos jugado nunca bádminton definitivo. No estamos preparados. El desafío tiene que ser esta misma semana. ¿Tú qué dices, Mamman? Conozco a la persona que nos puede ayudar. At the university, we have developed a project through which we can make you stronger, faster and more lethal than your opponents. First of all, you must eat this vitamin compound made with detritus and placenta of Australian cayman. Next, we must apply a series of high-voltage electric shocks on the eyeballs. Then we must inject 15 of these doses of radioactive material directly into the vertebrae. And finally, we must provide direct stimulation by introducing Haremos el entrenamiento a la vieja usanza, pero como ningún gimnasio de superiores nos acepta, utilizaremos las instalaciones que los servicios municipales ponen a nuestro alcance. Ya sé que dentro de mí se retuerce un animal que respira agazapado esperando cada oportunidad. ¡Ay, me siento especialmente bien y te lo voy a demostrar!
Ahora conoceréis nuestro poder. Os lo prometo, nadie saldrá vivo de aquí. Sí, bueno, estamos seguros de que lo vamos a pasar todos muy bien. Lo importante es participar. Así que mis compañeros y yo creemos que... No. Métele, hombre, métele. Bueno, sí. Tú, tonto, la máscara. Como no te calles, te voy a meterte a la hostia que las aceras te van a parecer mazapán. No quedaban de color negro. Si os toca el volante, estáis eliminados. Recordad todo lo que habéis aprendido. Vamos, Manman Machote, tú puedes. Estamos contigo. Habéis vencido a mis perros de la guerra, pero esto no va a quedar así. Algún día vuestras cuentas caerán en mis manos y os destrozaré. Vaya, no esperaba que fuese tan generoso. Ahórrate el sarcasmo. No estoy obligado a poner más de 10.000 euros. Por eso lo digo.
¿Eh? No. ¡Es un error! Tú lo sabías. ¿Pero cómo? Todo sucedió cuando me acerqué a la oficina central de su banco a recoger el calendario. Mientras esperaba, vi a un empleado que tenía problemas con su ordenador. Por mucho que le daba la tecla del 0, este no aparecía en la casilla. La debió de pulsar una docena de veces, hasta que por fin apareció una cifra en la pantalla. Debía ser el número que buscaba porque le dio a imprimir. El empleado no se fijó en el cheque impreso, suponiendo que la cifra era igual que la de la pantalla. Pero yo sí. Fue entonces cuando observé que metía el cheque en un sobre en el que ponía: cheque para la apuesta del combate ilegal de bádminton definitivo de este viernes por la noche. En ese momento, tuve claro que era la apuesta de altamar para ese fin de semana. Por eso era preciso combatir este fin de semana. Pero no podéis cobrar ese cheque. Es lo que vale el banco entero. En ese caso, tu banco tiene un nuevo dueño. Según las últimas pruebas, el tratamiento ha sido un éxito. Hemos logrado eliminar de su organismo toda la radiación. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, la verdad es que bastante bien. ¿Algún efecto secundario? No, ninguno. Salvo porque le he cogido gusto a chupar grapadoras.